Bueno, ahora sí estamos en condiciones de enunciar el teorema del binomio de Newton. Pero bueno, primero quiero hacer algunas aclaraciones. Si nosotros tenemos a más b elevado al cuadrado, ustedes saben que esto es igual a más b, por definición de potencia. Y si nosotros hacemos distributiva, ustedes saben que esto es igual a cuadrado, o sea, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Cuando teníamos a más b al cubo, esto es a más b por a más b por a más b. Y ustedes saben que esto era el cubo del primero, más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. ¿Qué pasa ahora si tenemos a más b a la cuarta? Y bueno, yo tendría que hacer a más b por a más b por a más b por a más b, hacer distributivas y llegar a una expresión. Vemos que se va complicando. ¿Y qué pasa si tengo a más b a la 100? Imagínense que para calcular este valor con los conocimientos que tengo hasta este momento, debería multiplicar 100 veces por a más b. Y es aquí en donde nosotros necesitamos el teorema del binomio de Newton, que nos permite calcular potencias de binomios donde a y b son cualquier número real y el exponente, o sea, la potencia, es cualquier número natural. Con el ejemplo anterior pudimos ver la importancia del teorema de Newton, porque nos permite calcular la potencia de cualquier binomio siempre y cuando el exponente sea un número natural. Y entonces me dice que a más b a la n va a ser igual a la suma desde k igual a 0 hasta n, de n en k, por a, que es el primer término del binomio, elevado a la n menos k, o sea, la diferencia del numerador menos el denominador, por b, que es el segundo término del binomio, elevado al denominador. Ustedes ya vieron cómo se desarrolla un símbolo suma, asignándoles valores a k y reemplazándolos en este término general. Entonces, desarrollemos algunos de estos términos. Para k igual a 0, decimos que esto va a ser igual a n tomado de 0 por a elevado a la n menos 0 por b elevado a la 0. Más, ahora bien, si k toma el valor 1, entonces reemplazando ahora a k por el valor 1 en el término general, obtenemos n tomado de a1 por a la n menos 1 por b elevado a la potencia 1. Más n tomado de 2, para k igual a 2, de a elevado a la n menos 2 por b elevado al cuadrado. Y así sucesivamente podemos tomar el penúltimo valor, que sería n menos 1. Entonces veríamos n tomado de n menos 1 por a elevado a la n menos el n menos 1 por b elevado al denominador, o sea, b elevado a la n menos 1. Por último, asignando acá el último valor, que es n, obtenemos n tomado de n por a elevado a la n menos n por b elevado a la n. Este desarrollo que ustedes ven acá se denomina desarrollo binomial de a más b elevado a la n. Veamos el siguiente ejemplo. X menos 2 elevado a la potencia 4. Aplicando el teorema del binomio, esto sería igual a la suma desde k igual a 0. Siempre comenzamos desde 0 hasta 4, donde 4, fíjense, que es el exponente del binomio, de n, o sea, en este caso 4, tomado de k, que sería el índice variable, por x, que sería el primer término del binomio, elevado a la diferencia entre el numerador menos el denominador, por b, o sea, en este caso sería menos 2, que es el segundo término del binomio, elevado al denominador. Ahora bien, para el desarrollo, recordamos los conceptos que vimos en símbolo suma. Esto sería igual. Asignamos valores a k que vayan desde 0 hasta 4. Entonces va a ser, para k igual a 0, va a ser igual al número combinatorio 4 tomado de 0 por x, que sería el primer término del binomio, elevado a la diferencia entre el numerador menos el denominador, o sea 4, por b, que es menos 2, elevado al denominador. Más, para k igual a 1, ahora, sería el número combinatorio 4 tomado de 1, por el primer término, que es x, elevado a la diferencia del numerador menos el denominador, que en este caso me da 3, por b, que es menos 2, elevado al denominador, o sea, a la potencia 1. Más, ahora asignamos el valor 2 acá, y entonces decimos 4 tomado de 2, por el primer término, que es x, elevado a la diferencia entre el numerador menos el denominador, por el segundo término, que es b, que en este caso es menos 2, elevado al denominador. Ahora bien, para k igual a 3, voy a tener 4 tomado de 3, por el primer término del binomio, que es x, elevado a la diferencia entre el numerador menos el denominador, por b, que en este caso es menos 2, elevado al denominador. Por último, damos acá el valor 4. Esto sería más 4 tomado de 4 por x elevado a la diferencia del numerador menos el denominador del número combinatorio, que me da 0, por b, que es menos 2, elevado al denominador, que sería 4. Resolviendo cada uno de estos números combinatorios, llegamos a esta expresión. Es decir, x a la cuarta, menos 8x al cubo, más 24x cuadrado, menos 32x, más 16. Podemos hacer las siguientes observaciones. Si nosotros desarrollamos el símbolo suma, obteníamos esta expresión. Ahora bien, haciendo todos los cálculos posibles en cada uno de los términos, obtenemos esta expresión. Fíjense, acá tenemos n tomado de 0, como vimos en los números combinatorios particulares, es 1. Entonces, y b elevado a la 0 también es 1. Por lo tanto, este término va a ser igual a la n. N tomado de 1, también vimos en los números combinatorios particulares que era n. Por lo tanto, este segundo término del desarrollo va a ser n por a la n menos 1 y b elevado a la 1, que es b. Podemos confirmar que n tomado de 2 es igual a n por n menos 1 sobre 2 de a la n menos 2 por b al cuadrado. Y así, hasta llegar, veamos este término. Tenemos n tomado de n menos 1. N tomado de n menos 1 es un número combinatorio complementario de n tomado de 1. ¿Por qué? Porque tienen los mismos numeradores y la suma de sus denominadores es igual a n. Por lo tanto, si n tomado de 1 es n, n tomado de n menos 1 también va a ser n. Y entonces esto va a ser igual a elevado a la 1 por b elevado a la n menos 1. El número combinatorio n tomado de n es complementario de n tomado de a 0, nuevamente porque tenemos los mismos numeradores y la suma de sus denominadores es igual al numerador. Y como n tomado de 0 es 1, entonces n tomado de n también va a ser 1. Y por lo tanto, este término va a ser 1 por a a la 0, que es 1, y por b a la n.
La segunda observación que hacemos es que el número de términos de todo el desarrollo es n más 1. Esto es así porque si nosotros recordamos los conceptos que vimos en la clase de símbolo suma, el número de términos del desarrollo de una suma se calculaba como el límite superior menos el inferior más 1. Aplicado ese concepto acá, nos da como resultado n más 1. También podemos observar que el primer término es de la forma a la n y el último término b a la n. Fíjense también que las potencias de a decrecen desde n hasta, fíjense, n-1, n-2 y así hasta llegar a la 0, que en este caso sería 1. Algo similar ocurre con las potencias de b, porque las potencias de b crecen desde 0, porque acá sería b a la 0, hasta b a la n. Observemos también que el desarrollo de la potencia enésima de un binomio siempre es un polinomio homogéneo de grado n, porque fíjense que en cada uno de los términos tenemos potencia n, o sea, grado n. Acá tenemos a elevado a la n, acá tenemos n-1 más la potencia de b, que es 1, también sería n. Si sumamos n-2 más la potencia de b, que es 2, también me da n, y eso pasa en cada uno de los términos. También podemos decir que cada uno de estos números combinatorios que aparecen en cada término se llaman coeficientes binomiales. Como dijimos al principio, los números combinatorios equidistantes son números combinatorios de órdenes complementarios y por lo tanto son iguales. Es decir, n tomado de 0 y n tomado de n son iguales porque son complementarios. N tomado de 1 con n tomado de n-1 también son complementarios y así sucesivamente. Podemos decir también que el término t sub k más 1 es lo que nosotros llamamos el término general y lo expresamos como n en k por a a la n menos k por b a la k. Este es un solo término. Esta fórmula se utiliza cuando me piden un término en particular sin hacer el desarrollo completo de ese binomio. Por ejemplo, si el binomio tiene 100 términos y me piden el término 20, para no hacer todo el desarrollo, yo simplemente lo que hago es aplicar esta formulita. Fíjense que no lleva el símbolo suma, o sea, es esta misma expresión, pero sin el símbolo suma, que me permite calcular un solo término del desarrollo. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Dice, calcular el tercer término del desarrollo del binomio x-2 elevado a la cuarta. Bueno, vamos a utilizar la fórmula de cálculo del término general. Observemos que el subíndice de t es k más 1 y es el valor que me indica el lugar que ocupa el término que estoy buscando. Por lo tanto, como me están pidiendo el tercer término del desarrollo del binomio, acá tendría que calcular el t sub 3. Ahora bien, el denominador del número combinatorio es un número menor que este subíndice. Por lo tanto, entonces, el número combinatorio que obtengo es 4 tomado de 2, o sea, de 1 menos que el subíndice, por el primer término del binomio, que es x, elevado a la diferencia del numerador menos el denominador, por el segundo término del binomio, que en este caso es menos 2, elevado al denominador. Haciendo todos los cálculos, obtenemos 24x cuadrado. Bueno, entonces, en la clase de hoy aprendimos a calcular la potencia enésima de un binomio con exponente natural. No duden en entrar al aula virtual de Matemática 1 y dejar sus dudas en los foros.